20. Madre y padre. Fue el primer pensamiento de Roland, un recuerdo tan profundo e inesperado que fue como un bofetón. En el lago Saroni. ¿Cuándo habían ido al hermoso lago Saroni, en el norte de la baronía de Gilead? Roland no podía recordarlo. Solo sabía que entonces era muy pequeño y que había una preciosa franja de playa fina de arena para jugar, ideal para un joven aspirante a constructor de castillos como él. Eso era lo que estaba haciendo un día de vacaciones. ¿Habían sido unas vacaciones? ¿Se tomaron sus padres alguna vez unas auténticas vacaciones? ¿Excursión? Y él había levantado los ojos porque algo, quizás simplemente unos pájaros que sobrevolaban el lago, lo había inducido a levantarlos, y allí estaba su padre y su madre, Steven y Gabrielle Dechaine, junto a la orilla del lago, de espaldas a él, enlazados mutuamente por el talle mientras contemplaban las azules aguas bajo el azul cielo estival. Cómo se le había llenado el corazón de amor por ellos. Qué infinito era el amor que se entrelazaba con la esperanza y el recuerdo como una trenza hecha con 3 gruesos mechones, casi como la torre brillante de toda su vida y alma humanas. Pero ahora no experimentaba amor sino terror. Las figuras que se encontraban delante de él mientras corría al lugar donde terminaba el cañón, donde terminaba la parte racional del cañón, no eran Steven de Gilead y Gabriel de Arden, sino sus compañeros Cuthbert y Elaine. No se enlazaban mutuamente en el talle con los brazos, ni se tomaban de la mano como los niños del cuento extraviados en un siniestro bosque encantado. Unos pájaros sobrevolaban la zona, aunque eran buitres y no gaviotas, y la reluciente cosa cubierta de bruma que había delante de los 2 jóvenes no era agua, era la raidura. Mientras Roland los miraba, Cuthbert y Elaine echaron a andar hacia ella. «¡Deteneos!», les gritó. «¡Por vuestros padres, deteneos!». Pero no se detuvieron. Caminaban tomados de la mano hacia el blanco borde de aquel verde y borroso brillo. La raidura gemía de placer, murmuraba requiebros, prometía recompensas, entumecía los nervios y atontaba el cerebro. Como no había tiempo para alcanzarlos, Roland hizo lo único que se le ocurrió. Levantó uno de sus revólveres y disparó por encima de sus cabezas. El disparo fue como un martillazo en el interior del cañón, y por unos instantes el gemido del rebote fue más fuerte que el de la raidura. Los 2 muchachos se detuvieron a pocos centímetros del nauseabundo fulgor. Roland temía que de un momento a otro la raidura se alargara hacia ellos y los agarrara, como había hecho con el pájaro que volaba a baja altura la noche en que ellos habían estado allí bajo la luz de la luna del buhonero. Efectuó otros 2 disparos al aire cuyo sonido rebotó en las paredes del cañón. «¡Pistoleros!», gritó. «¡A mí! ¡A mí!». Elaine fue el primero que se volvió hacia él con unos aturdidos ojos que parecían flotar en su rostro cubierto de polvo. Cuthbert avanzó otro paso y las puntas de sus botas desaparecieron en la verdosa espuma plateada del borde de la raidura. El insoportable gemido de la cosa se elevó media nota como anticipándose a lo que estaba a punto de ocurrir. Pero entonces Elaine tiró de él hacia atrás, agarrándolo por la cinta del sombrero. Cuthbert tropezó con un trozo de roca desprendida y cayó al suelo. Cuando levantó la vista, sus ojos ya se habían despejado. «¡Dioses!», musitó mientras se levantaba. Roland observó que las puntas de sus botas habían sido tan limpiamente cercenadas como si se hubieran cortado con unas tijeras de jardinero. Los dedos gordos de sus pies asomaban por los agujeros. «Roland», dijo con voz entrecortada mientras él y Elaine se acercaban. «Roland, hemos estado a punto de entrar. Esa cosa habla». «Sí»,
Ya lo he oído. Venid, no hay tiempo. Los acompañó hasta un corte en la pared del cañón, rezando para que pudiera subir con la suficiente rapidez como para que no los acribillaran a balazos, tal como sin duda ocurriría si Látigo llegaba antes que ellos pudieran cubrir por lo menos una parte del camino. Un acre y amargo olor empezó a llenar el aire, un olor como de bayas de enebro hervidas, y los primeros zarcillos de humo blanco grisáceo empezaron a flotar por su lado. Tú primero, Cuthbert, y tú después, Elaine. Yo subiré en último lugar. Trepad rápido, muchachos. Trepad si queréis conservar la vida. 21. Los hombres de Látigo entraron a través de la rendija del muro de maleza como el agua que entra en un embudo, abriendo poco a poco la hendidura a medida que iban penetrando. La capa del fondo de la vegetación muerta ya estaba ardiendo, pero en su nerviosismo ninguno de los que entraban había reparado en aquellas pequeñas llamas iniciales, o en caso de que hubiera reparado alguno de ellas, no las había comentado. El acre olor también les pasó inadvertido. Su sentido del olfato estaba amortiguado por el colosal hedor del petróleo en llamas. Látigo, al frente de los hombres y seguido de cerca por Hendrich, solo pensaba en una cosa. Dos palabras le habían martilleado el cerebro en una especie de perverso triunfo. La ratonera del cañón. La ratonera del cañón. Sin embargo, algo empezó a penetrar en aquel mantra mientras se adentraba al galope en la armella, y los cascos de sus caballos chacoloteaban ágilmente a través de los fragmentos de roca y de los huesos blanquecinos montones de esqueletos de vaca. Era una especie de enloquecedor, insistente y quejumbroso zumbido de insecto. Le hacía llorar los ojos, pero a pesar de lo fuerte que era aquel sonido, en caso de que fuera efectivamente un sonido, pues casi parecía surgir de su interior, él lo apartó a un lado y siguió con su mantra. La ratonera del cañón. La ratonera del cañón. Los tengo en la ratonera de un cañón. Tendría que enfrentarse con Walter cuando terminara todo aquello, y hasta era posible que con el propio Farson. Y no tenía ni idea de cuál sería el castigo que le impondrían por haber perdido los depósitos, pero eso lo dejaba para más tarde. Ahora solo quería matar a aquellos entrometidos hijos de puta. Más adelante, el cañón giraba un poco hacia el norte. Debían de estar más allá de aquel punto, aunque probablemente no mucho más, pegados a la última pared del cañón, tratando de esconderse detrás de las rocas desprendidas que pudiera haber por allí. Reuniría todas las armas que pudiera y los obligaría a salir de su escondrijo con los rebotes de las balas. Probablemente saldrían con las manos en alto, esperando clemencia. Pero esperarían en vano. Después de lo que habían hecho y de los daños que habían producido. Mientras rodeaba la curva de la pared del cañón, ya con la pistola a punto, su caballo se puso a gritar como una mujer y se encabritó. Látigo consiguió sujetarse al arzón, pero los cascos posteriores del animal resbalaron lateralmente sobre las piedras y cayó. Látigo soltó el arzón y se arrojó al suelo, consciente de que el sonido que había estado penetrando en sus oídos se había vuelto de repente 10 veces más fuerte y de que su zumbido era lo bastante intenso como para que los globos oculares le palpitaran en las cuencas, como para que los cojones experimentaran un desagradable hormigueo y como para que obligarlo a apartar a un lado el mantra que con tanta insistencia le había martillado la cabeza. La insistencia de la raidura era mucho mayor que la de cualquier otra cosa que George Látigo hubiera podido resistir.
unos caballos pasaron velozmente por su lado mientras aterrizaba medio tendido y medio agachado. Unos caballos empujados a la fuerza por la presión de los jinetes que cabalgaban detrás de ellos y que habían penetrado por la brecha de la maleza de 2 en 2, y más adelante de 3 en 3, a medida que el agujero de la maleza, que ahora ardía en toda su longitud, se iba ensanchando, y después se habían vuelto a desparramar tras haber superado el cuello de la botella de la entrada, sin que ninguno de ellos se diera claramente cuenta de que todo el cañón era un cuello de botella. Látigo tuvo una confusa visión de colas negras, patas grises y menudillos moteados. Vio zahones, pantalones vaqueros y botas metidas en estribos. Trató de levantarse y un casco de caballo le golpeó la parte posterior de la cabeza. El sombrero lo salvó de perder el conocimiento, pero cayó pesadamente sobre las rodillas con la cabeza inclinada hacia abajo como un hombre que estuviera rezando, mientras la visión se le llenaba de estrellas y el cuello se le empapaba inmediatamente de la sangre que emanaba de la herida abierta en la cabeza por el casco del caballo. Oyó otros gritos de caballos y también de hombres. Volvió a levantarse, expulsando de sus pulmones, mediante varios accesos de tos, el polvo levantado por los caballos, un polvo muy acre que se pegaba a la garganta como si fuera humo, y vio que Hendrich trataba de espolear su caballo hacia el sur y al este contra la nueva oleada de jinetes. No pudo hacerlo. El tercio posterior del cañón era una especie de pantano lleno de una verdosa agua que parecía despedir vapor y debajo de la cual debía de haber arenas movedizas, pues el caballo de Hendrich se había detenido en seco. El caballo soltó otro grito y trató de encabritarse. Sus cuartos traseros resbalaron de lado. Hendrich golpeó una y otra vez con sus botas los costados del animal para que volviera a ponerse en movimiento, pero el caballo no quería moverse. O no podía. El hambriento zumbido penetraba en los oídos del látigo y parecía llenar el mundo. ¡Atrás! ¡Dad media vuelta! Quería hablar a gritos, pero solo le salió un graznido. Los jinetes seguían pasando velozmente por su lado, levantando un polvo demasiado denso como para ser solo polvo. Látigo respiró hondo para poder gritar más fuerte. Tenían que dar media vuelta. Algo horrible ocurría en el cañón de la Armella, pero solo pudo toser y no dijo nada. Gritos de caballos. Humo pestilente. Y por todas partes, llenando el mundo, como si todo hubiera enloquecido, aquel quejumbroso y plañidero zumbido. El caballo de Hendrich se hundió, poniendo los ojos en blanco, mordiendo con los dientes el brumoso aire y echando por la boca una espesa espuma. Hendrich cayó en la humeante agua estancada, que no era agua en modo alguno, pues cobró vida cuando él se precipitó en ella. El agua que no era agua, le crecieron manos y una boca móvil de color verde. Le tocó la cara a Hendrich y le fundió la carne. Le tocó la nariz y se la arrancó. Le tocó los ojos y se los sacó de las órbitas. Tiró de él hacia abajo y Látigo pudo ver su mandíbula desnuda, un ensangrentado émbolo que empujaba los dientes a través de los cuales se escapaban sus gritos. Al ver aquello, los hombres trataron de apartarse de la verde trampa. Los que consiguieron hacerlo a tiempo fueron desplazados a un lado por la nueva oleada de jinetes, algunos de los cuales, por increíble que resulte, seguían lanzando gritos de batalla a pleno pulmón. Los caballos y los jinetes continuaban cayendo al verde resplandor y éste los aceptaba con entusiasmo. Látigo, aturdido y sangrando como un hombre que se encontrara en medio de una estampida, como efectivamente así era, vio al soldado a quien había entregado su arma, el tipo que había obedecido la orden de Látigo y había disparado contra uno de sus compadres para despabilar a los demás. Saltó de su silla de montar aullando y se apartó a gatas del borde de aquella cosa verdosa mientras su caballo caía en ella. Trató de levantarse,
Vio acercarse a 2 jinetes y se cubrió el rostro con las manos. Un momento después los caballos lo empujaron y cayó. Los gritos de los heridos y los moribundos resonaban en el cañón, pero Látigo apenas los oía. Lo que oía sobre todo era aquel zumbido que casi parecía una voz, invitándolo a saltar a su interior y a terminar allí. ¿Por qué no? Todo había acabado, ¿no? Todo había terminado. Al final se apartó como pudo y consiguió hacer algún progreso. La corriente de jinetes que penetraba en el cañón estaba disminuyendo. Algunos de los que se encontraban a unos 50 o 60 metros de la curva habían conseguido incluso dar media vuelta con sus caballos, pero parecían unos espectros y estaban totalmente aturdidos en medio de un humo cada vez más denso. Los muy hijos de puta han prendido fuego a la maleza detrás de nosotros. Dioses del cielo, dioses de la tierra, creo que estamos atrapados aquí dentro. No podía dar ninguna orden porque cada vez que respiraba hondo para intentarlo, sufría un acceso de tos y expulsaba el aire sin conseguir nada. Lo que sí logró fue agarrar a un jinete que aparentaba unos 17 años y derribarlo de su silla de montar. El muchacho cayó de cabeza y se produjo una herida en la frente con el afilado canto de una roca. Látigo montó en su cabalgadura antes de que los pies del muchacho dejaran de estremecerse en espasmódicas sacudidas. Tiró de las riendas para que el caballo girara la cabeza y lo espoleó para dirigirse a la parte delantera del cañón, pero cuando aún no había recorrido ni 20 metros, el humo se condensó en una asfixiante nube blanca. El viento soplaba hacia allí. Látigo pudo distinguir vagamente el cambiante resplandor anaranjado de la maleza en llamas en el extremo del desierto. Dio media vuelta con su nuevo caballo para regresar al lugar de donde procedía. Otros caballos aparecieron entre la niebla. Látigo chocó con uno de ellos y fue derribado de la silla por segunda vez en 5 minutos. Aterrizó de rodillas, se levantó como pudo y se tambaleó con el viento de espaldas en medio de unos fuertes accesos de tos y náuseas, con los ojos llorosos y enrojecidos. La situación era un poco mejor más allá de la curva del cañón que viraba hacia el norte, pero no lo sería durante mucho tiempo. El borde de la raidura era un revoltijo de caballos, muchos de ellos con las patas rotas, y de hombres que gritaban y se arrastraban por el suelo. Látigo vio varios sombreros flotando sobre la verdosa superficie del quejumbroso organismo que ocupaba la parte posterior del cañón. Vio también botas, muñequeras, pañuelos de cuello y el abollado instrumento del corneta arrastrando todavía su deshilachada correa. «Ven», le decía el verdoso resplandor, y entonces el zumbido le pareció curiosamente atractivo, casi íntimo. «Ven a verme. Siéntate, descansa, recupera la paz». Látigo levantó su arma con intención de dispararle. No creía que lo pudiera matar, pero recordaría el rostro de su padre y se hundiría disparando. Pero no lo hizo. El arma se le cayó de la mano y avanzó. A otros a su alrededor estaban haciendo lo mismo. Hacia la raidura, la intensidad del zumbido fue aumentando y le llenó los oídos hasta que no hubo nada más. Nada en absoluto. 22. Roland y sus amigos lo vieron todo desde el hueco de la pared del cañón donde se habían detenido, formando una fila de unos 6 metros por debajo del borde superior. Oyeron los gritos y vieron la confusión, el terror, los hombres pisoteados, los hombres y los caballos empujados a la raidura, y los hombres que al final se habían acercado voluntariamente a ella. Cadver era el que estaba más cerca del borde superior de la pared del cañón. Después venía Elaine y finalmente Roland, de pie en un saliente de la roca de un palmo y agarrando a otro que había justo por encima de su cabeza. Desde aquella ventana
Desde aquella ventajosa posición habían visto algo que los hombres que luchaban en el infierno de abajo no habían podido ver, que la raidura estaba creciendo y extendiéndose hacia ellos como una marea. Roland, perdido el ansia de batallar, no quería ver lo que estaba ocurriendo. Nada, pero no podía apartar los ojos. El gemido de la raidura, cobarde y triunfal, feliz y desdichado, perdido y encontrado a un tiempo. Lo tenía amarrado como si se tratara de una dulce y pegajosa cuerda. Se quedó donde estaba, contemplándolo todo como hipnotizado, y lo mismo hicieron sus amigos desde más arriba. Incluso cuando creció el humo y su penetrante y acre olor le produjo un seco acceso de tos. Los hombres gritaban como locos en medio de la humareda de abajo, luchaban como fantasmas y se desvanecían cuando el humo se condensaba y subía por las paredes del cañón como si fuera agua. Los caballos relinchaban con desesperación, tratando de librarse de aquella acre muerte blanca. El viento arremolinaba el humo con extraños torbellinos. La raidura zumbaba y por encima de ella el humo se teñía de un pálido y místico color verde. Finalmente los hombres de John Farson dejaron de gritar. «Los hemos matado», pensó Roland, con una especie de malsano y fascinado horror. Después se corrigió. «No, nosotros no. Yo los he matado». Roland no supo cuánto tiempo habría podido permanecer allí, tal vez hasta que el humo lo devorara también a él. Pero entonces Cuthbert, que había empezado a trepar de nuevo por la pared, pronunció 3 palabras desde más arriba en tono de sorpresa y consternación. «Roland, la luna». Roland miró hacia arriba sobresaltado y vio que el cielo había adquirido un aterciopelado color morado. Su amigo miraba al este y su figura se perfilaba contra el cielo con el rostro iluminado por el febril color anaranjado de la luz de la luna. Sí, anaranjado. Zumbó la raidura en el interior de su cabeza. Se rió dentro de su cabeza. Era anaranjada la noche que tú viniste aquí a verme y a contarme, anaranjada como el fuego, anaranjada como una hoguera. ¿Cómo es posible que sea casi de noche?, se preguntó interiormente, pero lo sabía, sí, lo sabía muy bien. El tiempo se había encogido y vuelto a juntar. Eso era todo, como las capas de tierra que vuelven a hacer las paces después del terremoto provocado por una de sus discusiones. Había llegado el crepúsculo. Había salido la luna. El terror lo golpeó como un puño descargando contra el corazón y lo hizo tambalearse hacia atrás en el pequeño saliente de la roca en el que se encontraba. Se agarró al saliente de arriba que tenía forma de cuerno, pero su intento de recuperar el equilibrio fue un acto lejano, pues buena parte de él ya estaba de nuevo en el interior de la tormenta antes de que lo apartaran de ella y hubiera visto la mitad del cosmos. A lo mejor la bola de cristal del mago solo le había mostrado lo que había a muchos mundos de distancia para no tener que enseñarle lo que muy pronto ocurriría tan cerca de casa. Daría media vuelta si pensara que su vida corre auténtico peligro, había dicho, en un santiamén. ¿Y si la bola de cristal lo supiera? ¿Y si la bola no pudiera mentir, pero sí desencaminar? ¿Y si pudiera llevárselo y mostrarle una tierra oscura, una torre más oscura? Le había mostrado otra cosa, algo que acababa de recordar precisamente ahora. Un hombre delgado vestido con un mono de campesino que había dicho, ¿qué? No exactamente lo que él había creído oír y estaba acostumbrado a oír toda la vida. No, vida para ti y vida para tu cosecha, sino muerte. Le susurró a las piedras que lo rodeaban. Muerte para ti, vida para mi cosecha. Árbol Chariot. Eso era lo que había dicho el hombre. Árbol Chariot.
Ven, ciega. Anaranjado, pistolero, dijo entre carcajadas una cascada voz dentro de su cabeza. La voz de Cos. El color de las hogueras. Árbol Charllow. Fin de año. Estas son las antiguas costumbres de las que solo quedan los espantapájaros con sus rojas manos. Hasta esta noche. Esta noche las antiguas costumbres renacerán, tal como tiene que ser de vez en cuando. Árbol Charllow. Maldito crío. Árbol Charllow. Esta noche pagarás por mi dulce Hermod. Esta noche lo pagarás todo. Ven, ciega. Trepa, gritó estirando la mano y dando una palmada al trasero de Lane. Trepa por tu padre. Pero Roland, ¿qué? La voz de Lane parecía desconcertada, pero empezó a trepar agarrándose a los salientes y arrojando piedrecitas al rostro levantado de Roland. Este cerró los ojos para protegerse de ellas, estiró la mano y volvió a dar otra palmada al trasero de Lane para espolearlo, como si fuera un caballo. «Trepa, que los dioses te maldigan», gritó. «A lo mejor aún no es demasiado tarde». Pero él sabía que sí. La luna del demonio había salido y él había visto su resplandor anaranjado iluminando el rostro de Cadbur con un delirio y sabía que ya era demasiado tarde. El enloquecido rumor de la raidura, aquella putrefacta llaga que devoraba la carne de la realidad, se confundía en su cabeza con la enloquecida carcajada de la bruja y él sabía que ya era demasiado tarde. Muerte para ti, vida para la cosecha, árbol Charllow. Oh, Susan. «23». Nada estuvo claro para Susan hasta que vio al hombre de largo cabello pelirrojo y el sombrero de paja que no conseguía ocultar del todo sus ojos de matarife de corderos, el hombre de las raspas de maíz en la mano. Fue el primero, un simple campesino. Ella creía haberle visto en el mercado inferior. Incluso lo había saludado con la cabeza, tal como suele hacer la gente del campo, y él le había devuelto el saludo. Solo cerca del cruce del camino del rancho de la Seda y el Gran Camino, bajo la luz de la luna naciente. Hasta que no lo vieron, nada estuvo claro. Cuando él arrojó el manojo de raspas de maíz a su paso, estando ya de pie en el carretón, con las manos atadas delante, la cabeza inclinada y una cuerda alrededor del cuello, todo estuvo claro. «Árbol Charllow», gritó el hombre, pronunciando casi con dulzura las palabras del pueblo antiguo que ella llevaba sin oír desde la infancia, unas palabras que significaban «ven, ciega». Y también otra cosa. Una cosa oculta y secreta, una cosa que guardaba relación con la raíz char, la palabra cuyo único significado era muerte. Cuando las secas raspas cayeron alrededor de sus botas, Susan comprendió muy bien el secreto. Comprendió que no habría ningún bebé para ella, ninguna boda en el lejano país encantado de Gilead, ninguna sala en la que ella se uniría a Roland y ambos serían saludados bajo las luces eléctricas. No habría marido ni noches de dulce amor. Todo aquello ya había terminado. El mundo se había movido y todo aquello había terminado antes de que empezara la feria. Sabía que la habían colocado en la parte de atrás del carretón y que el cazador del ataúd superviviente le había puesto un lazo corredizo alrededor del cuello. «No intente sentarse», le había dicho casi en tono de disculpa. «No tengo intención de asfixiarla, muchachita. Si el carretón pega un brinco y usted se cae, procuraré mantener el nudo flojo, pero si usted intenta sentarse, tendré que darle un pellizco. Órdenes suyas». Señaló con la cabeza a Rea, la cual permanecía sentada en el asiento del carretón, sujetando las riendas del pony con sus retorcidas manos. «Ahora es ella la que manda». Y así había sido, y así seguía siendo cuando se acercaron a la ciudad. Cualesquiera que fueran los daños que hubiera producido en el cuerpo y en la mente de Rea, la bola de cristal no había destruido su poder. En todo caso, se lo había aumentado, como si la bruja hubiera encontrado otra fuente de alimento, por lo menos durante algún tiempo.
Unos hombres que habrían podido quebrarla sobre una rodilla como una tea obedecían sus órdenes sin rechistar, como si fueran niños. Los hombres eran cada vez más numerosos a medida que la tarde de la siega se iba acercando a la noche. Media docena delante del carretón, cabalgando con Rimmer y el hombre que miraba de soslayo. Una docena cabalgando detrás de Reynolds, el cual llevaba enrollada alrededor de la mano tatuada la cuerda que rodeaba el cuello de Susan. Esta no sabía quiénes eran aquellos hombres ni cómo habían sido convocados. Rea había conducido aquel grupo cada vez más numeroso hacia el norte y después había girado al sudoeste tomando el camino del rancho de la seda que daba la vuelta y regresaba a la ciudad. En el confín oriental de Hambry, el camino se juntaba con el gran camino. A pesar de su aturdimiento, Susan se había dado cuenta de que la bruja se movía muy despacio, calculando el descenso del sol y sin chasquear la lengua para que el pony corriera, sino más bien frenándolo, por lo menos hasta que se disipó la dorada luz de la tarde. Cuando pasaron por delante del solitario campesino de enjuto rostro, sin duda un buen hombre dueño de sus propias tierras, que debía de trabajar desde el amanecer hasta el ocaso y que debía de amar a su familia con todo su corazón. ¡Oh, pero qué ojos de matarife de corderos tenía bajo el ala de su viejo sombrero! Susan comprendió también la razón de aquel pausado paseo. Rea estaba esperando la salida de la luna. Como no tenía dioses a quienes rezar, Susan le rezó a su padre. «Papá, si estás ahí, ayúdame a ser todo lo fuerte que pueda y a mantenerme fiel a él y a su recuerdo. Ayúdame para que también pueda ser fiel a mí misma. No para ser rescatada ni para que me salven, sino para no darles la satisfacción de ver mi dolor y mi miedo. Y ayúdalo también a él». «Ayúdale a mantenerse a salvo», musitó. «Mantén a salvo a mi amor. Llega a mi amor sano y salvo al lugar al que vaya. Dale alegría en las personas que vea y haz que él cause alegría a las personas que lo vean». «¿Estás rezando, cariño?», preguntó la vieja sin volverse en su asiento. Su cascada voz rezumaba una falsa compasión. «Sí, es bueno que te pongas a bien con los poderes mientras puedas, antes de que te arranquen con fuego la saliva de la garganta». Echó la cabeza hacia atrás y soltó una entrecortada carcajada mientras los dispersos restos de su cabello de paja de escoba volaban al viento teñidos de anaranjado bajo la luz de la hinchada luna.